Ok, jóvenes, buenas. Vamos a continuar con este proceso de entrenamiento para la presentación de la prueba Saber 11. Eh, Recordándoles que debemos tener muy presente nosotros las habilidades que la prueba nos, nos pone o nos evalúa, como es la observación, la interpretación, el nombramiento, entre otras habilidades que nos pone a prueba esta evaluación. Entonces vamos a empezar aquí con el análisis de preguntas, de tal manera que esto nos dé precisamente ese entrenamiento y esas habilidades para poder contestar de mejor manera esa prueba. Entonces vamos con esta primera parte. Nos dice, contesta las preguntas de la 1 a la 4 de acuerdo al siguiente diagrama. Los aminoácidos, con el siguiente texto, perdón. Los aminoácidos conforman las proteínas y las enzimas que actúan como catalizadores en las vías metabólicas de las células. Estas se definen por secuencia de nucleótidos del ácido ribonucleico y a su vez este último lo es de la secuencia de otros ácidos nucleicos denominados desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos están constituidos por 4 bases nitrogenadas: purinas, guanina y adenina, y pirimidinas, timina y citosina. En el ARN, la timina se cambia por otra base nitrogenada llamada uracilo. Todas estas moléculas constituyen la cadena que permite descifrar la información genética. El ADN es la única molécula capaz de replicarse, es decir, de una molécula de ADN se derivan muchas iguales por medio del proceso de la replicación o duplicación, la cual requiere el acompañamiento de una enzima encargada de la síntesis denominada ADN polimerasa. Sin embargo, esta enzima requiere, para su tarea, la presencia de una molécula de ADN plantilla de la cual copia la nueva secuencia homóloga a la que está replicando. En otras palabras, la ADN polimerasa es incapaz de sintetizar por sí sola una nueva molécula. La duplicación se basa en la característica que tienen las bases nitrogenadas de interactuar entre ellas, de tal manera que siempre habrá una purina frente a una pirimidina. El siguiente paso en la cadena de la comunicación genética requiere la formación o síntesis de las moléculas de ARN en un proceso conocido como transcripción, en presencia de la enzima ARN polimerasa. Esta enzima copia la información del ADN y en forma de ARN mensajero sale del núcleo hacia los ribosomas. Allí la cadena de información se traduce en proteínas. El proceso de pasar la información del ARN a las proteínas se llama traducción, la cual se realiza en grupos de 3 bases nitrogenadas, cada tripleta o codón, reconocidos por otro triplete de nucleótidos llamados anticodones en el ARN de transferencia, se traduce en un aminoácido. Un largo ensamble de aminoácidos conforma una proteína, expresión indudable de los genes, ya que estos están constituidos por ADN. Nos preguntan entonces, según el texto, el dogma central de la genética se refiere a los procesos requeridos para la segregación de la información genética. Opción B, las vías metabólicas de enzimas catalizadoras. C, la secuencia de los genes que se traducen en proteínas. D, los nucleótidos que se polimerizan para formar los ácidos nucleicos. Bien, entonces podemos hacer aquí por interpretación de la lectura que en cuanto a la opción A, los procesos requeridos para la segregación de la información genética, ahí no se está segregando, no se está separando, sino se están dando otros procesos que no nos lo están explicando en el texto. Nos dice allí las vías metabólicas de enzimas catalizadoras. Sí nos muestran allí, sí nos hablan allí de unas enzimas, ¿cierto? Pero como enzimas que ayudan a ese proceso, ¿cierto? Pero no a ese proceso metabólico, sino a otros procesos que hacen relación para el proceso de la transformación de una información en otra. Entonces descartamos esas dos opciones y nos quedarían
dos más, lo que es la opción C y la opción D. Pero entonces también podemos recordar del texto que nos hablan específicamente de estos tres procesos: replicación, transcripción y traducción. Partiendo del ADN, ¿cierto? Partiendo del ADN, que este se replica, es decir, que forma una nueva estructura de ADN. Después en un proceso de transcripción que pasa de ADN hacia el citoplasma de la célula, hacia los ribosomas en ARN mensajero, y este que traduce esa información en una proteína. Y también recordamos que en el mismo texto nos dan una idea, como si fuese una síntesis, o es una síntesis de ese texto, el cual envuelve todo el sentido de él. Se refiere a que aquí nos dice: un largo ensamble de aminoácidos conforma una proteína, expresión indudable de los genes, ya que estos están constituidos por ADN. Entonces, de las dos opciones, la C y la D, donde debemos tomar una opción, nos iríamos entonces que el dogma central de la genética se refiere precisamente a la secuencia de los genes que se traduce en proteínas, lo cual nos deja claro que la opción correcta es la opción C. Vamos a la segunda pregunta. Una característica de las moléculas de ADN es su homología entre cadenas complementarias. Según esto, la relación que se encuentra en una molécula de doble cadena es la relación que se encuentra en una molécula de doble cadena es. Entonces ahí nos hablan de esa relación en las cuatro opciones, nos hablan de una relación donde nosotros debemos seleccionar la opción correcta. Nos plantean esa relación como un modelo matemático, como una ecuación, ¿cierto? Una ecuación dividida por un igual, donde hay un miembro hacia la izquierda y un miembro hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, ¿de qué nos hablan aquí? Nos hablan acerca de la denominada regla de Chargaff, que nos dice: la proporción de adenina es igual a la de timina. La relación entre adenina y timina es igual a la unidad. Nos dice también que las proporciones de bases púricas es igual a la de las bases pirimidínicas, donde adenina guanina es igual a timina más citosina. La relación entre adenina más guanina y timina más citosina es igual a la unidad. Entonces, fíjense que eso es un modelo matemático, ¿verdad? Pero también debemos tener en cuenta que en el texto nos hablaban que hay la unión de esas bases nitrogenadas. ¿Y dónde está la unión? En que adenina se une a timina, mas no esta está en el mismo lado en la cadena, sino en la cadena complementaria, cuando se unen las dos hebras. Entonces, si hablamos de la opción A, vemos que en esa ecuación nos representa como si la adenina y la timina estuvieran de un mismo lado, y no es así, por eso la podemos descartar. La opción B no nos hace referencia tampoco a eso, ¿es cierto? De la adenina y la timina, sino como una división, ¿verdad? Y resulta que no es así, sino que las bases nitrogenadas son complementarias, y nos dice que la unión adecuada es adenina más timina. Hablamos también de la opción D, que no nos refleja esa idea, sino que nos queda la opción C, donde la adenina con timina se encuentran en miembros diferentes de esta ecuación matemática y guarda relación con la expresión matemática que nos plantea la regla de Chargaff, ya vista aquí en este recuadro. Entonces la opción correcta nos queda que la opción C sería la opción correcta. Pues vamos a la tercera pregunta. La cadena complementaria de la siguiente secuencia de ADN 5', citosina, adenina, timina, timina, guanina, adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, 3' es. Entonces, aquí nos están hablando de una secuencia, ¿cierto? Es decir, de una hebra molde de ADN, donde se tiene que unir a una hebra complementaria.
Entonces, recordando allí la estructura del ADN y lo que nos dice el texto, que esa unión debe ser en la replicación del ADN, que la guanina es con la citosina y la timina es con la adenina. Y lo otro que debemos recordar en cuanto a la estructura del ADN, debemos recordar que la estructura del ADN nos está mostrando ahí el 5' y el 3' una direccionalidad, ¿cierto? Y nos está ubicando también unas numeraciones que hace parte del lenguaje técnico de la estructura del ADN, ¿verdad? Una posición, ¿verdad? Una ubicación de los átomos de carbono. Posición 5, ubicación 5 y ubicación 3. Otra cosita que hay que recordar es que esto nos habla de una dirección. Entonces, como hablamos de una secuencia molde ADN 5' y terminando en 3', quiere decir esto que viene una hebra complementaria que es antiparalela. ¿Qué significa esto? Que debe venir en sentido contrario. Si el sentido estaba de 5' a 3', la hebra complementaria que viene sería 3' a 5'. Con esa idea, entonces, nosotros descartaríamos dos opciones. ¿Cuál descartamos? La opción D y la opción C. Nos quedan dos opciones, la A y la B. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar la opción correcta de estas dos que nos quedan? Teniendo en cuenta la unión de base y que esa unión de base sea la adecuada dentro de ADN. Repetimos, guanina se debe unir con citosina. Entonces, en la estructura molde tenemos que empieza con la citosina, ¿verdad? Y que la estructura complementaria o la hebra complementaria debe empezar por guanina. Resulta que en la A y la B también empiezan así. Entonces la otra viene adenina, ¿cierto? Y la adenina se debe unir con la timina. Y entonces en la opción A es donde está la opción correcta, porque la opción B empieza con uracilo y el uracilo es para la estructura del ARN. Por lo tanto, la opción correcta que nos viene quedando aquí sería la opción A. Nos vamos aquí a la cuarta pregunta. ¿Ciertos organismos utilizan algunas estrategias adaptativas para contrarrestar los cambios ambientales y mantener estables sus poblaciones? El desplazamiento a grandes distancias en búsqueda de alimento, la reducción de la biomasa y la superposición de nichos son adaptaciones a condiciones como: opción A, pluviosidad excesiva; opción B, alta temperatura; opción C, humedad relativa alta; opción D, la competencia. Podemos recordar los conceptos aquí de adaptaciones, ¿cierto? Las modificaciones que sufre un organismo para optimizar o para vivir mejor en relación con su medio ambiente. Entonces son tres: las morfológicas, las etológicas y las fisiológicas. Entonces aquí nos están hablando de la función, es decir, lo que ellos hacen en los diferentes ecosistemas. También podemos recordar un poquito aquí de las interacciones biológicas interespecíficas, es decir, las que se dan entre organismos de diferentes especies. Entonces hablamos del simbiosis, que dentro de las relaciones de simbióticas tenemos el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo, y dentro de estas relaciones interespecíficas de los organismos tenemos la competencia y la depredación. Entonces vemos allí que guarda relación ahí la opción D con lo que estamos hablando aquí conceptualmente, que es la competencia, ¿cierto? Cuando los organismos luchan, compiten por un mismo recurso y que este a su vez está escaso. Entonces, precisamente allí, estas condiciones a las que nos están mostrando allí, los organismos se tienen que sufren adaptaciones. Entonces, adaptaciones en cuanto a este tipo de relación. ¿Cuál relación? De tipo de competencia. Por lo tanto, la opción D es la opción que nos muestra como opción correcta aquí esta pregunta. La 5 nos dice: los cactus son plantas tipo can. Eso can se refiere al metabolismo ácido de las crasuláceas, que crecen en los suelos arenosos y secos de los desiertos. Varias de las adaptaciones a ese ambiente son tener raíces poco profundas, presencia de espinas y realizar gran parte de la fotosíntesis en la noche.
Estas características, ya sabemos cuáles son las características. 3, ojo, por eso que debemos leer comprensivamente enseguida y captando la idea. Son 3 características. Tener raíces poco profundas, presencia de espinas y realizar gran parte de la fotosíntesis durante la noche. Estas características le sirven a los procesos energéticos del cactus respectivamente para. Tenemos el término ahí respectivamente muy importante a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que debe seguir el orden de esas características. Primero tener raíces poco profundas, espinas y gran parte de la fotosíntesis durante la noche. Así se debe encontrar relacionada la opción correcta que nosotros vamos a seleccionar. Entonces, respectivamente para recuperar rápidamente el agua lluvia, puede ser defenderse de los herbívoros y disminuir la pérdida de agua. La opción A. Nos dice la opción B, dar mayor apoyo en suelos arenosos, reducir la pérdida de agua y disminuir el gasto energético. Podemos decir que podríamos descartar porque una planta con raíces poco profundas en un suelo arenoso corre riesgo a que caiga, ¿cierto? Al suelo, ¿verdad? Y no se mantenga la planta erguida. Entonces descartaríamos la A, nos va quedando la B, perdón, nos va quedando la A. La C, dar mayor apoyo en los suelos arenosos, también la descartaríamos, ¿cierto? Porque ya estamos descartando la opción B y la opción C, ¿cierto? También con ese inicio, porque es respectivamente, va en ese orden. Y la opción D, absorber rápidamente el agua lluvia, disminuir la superficie de evaporación y reducir la pérdida de agua. Entonces nos quedan esas dos opciones. De esas dos opciones tomamos la opción correcta que efectivamente tiene que ver en ese orden con la opción D como opción correcta. La pregunta 6. ¿Cuál sería el modelo de experimentación más adecuado para evaluar las relaciones entre las variables temperatura y cortejo en una especie nueva de mosca africana? Modelo experimental para evaluar las variables temperatura y cortejo de la mosca africana. Entonces, nos dice la opción A, durante un día registrar la temperatura ambiente en lapsos de 1 hora y registrar el cortejo de un grupo de dípteros. La opción B, durante varios días registrar la temperatura ambiente con lapsos de 1 hora y registrar el cortejo de un grupo de dípteros. Durante un día registrar el cortejo de un grupo de dípteros con datos de la temperatura en la mañana, mediodía, tarde y noche. Opción D, durante una semana registrar temperatura ambiente y cortejo de un grupo de dípteros a intervalos de 1 hora y otro grupo a temperaturas variables. Entonces, como podemos ver, la opción A nos hablan de tomar información de un día y la opción A, tomar datos en una experimentación de un día no sería lo suficiente como para tener el número de datos consistente para luego entrar a hacer su análisis, ¿cierto? Y la opción C también nos habla que durante un día. Entonces nos quedan dos opciones, que son la opción B, que ya el proceso experimental se lleva a cabo en varios días, y la opción D, la opción B y la opción D, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de proceso experimental, podemos también recordar un poquito acerca de que esta pregunta nos indaga de uno de los pasos del método científico. Eso es lo que debemos tener claro en la parte conceptual. El método científico, usted sabe que es una serie de pasos que utiliza el hombre científico para producir nuevo conocimiento, ¿cierto? O mejorar los que ya se tienen, darle mejor explicación a los fenómenos, ¿cierto? Entonces está la observación, está la pregunta problema o el problema de investigación, está el planteamiento de la hipótesis, está la experimentación, está las conclusiones, toda esa serie de pasos para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de hacer su repaso conceptual para seguir trabajando las demás sesiones. Entonces nos quedan dos opciones, la opción B y la opción D, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la opción correcta. Tenemos aquí que la opción correcta es la opción D. Entre esta opción D nos dice durante una semana registrar temperatura ambiente y cortejo de un grupo de dípteros a intervalo de 1 hora y otro grupo a temperatura invariable. Eso de la temperatura invariable es la parte
importante la que les permite en este proceso experimental hacer los procesos de comparación de lo que acontece bajo ciertas condiciones. Entonces, por eso es la opción correcta también. Entonces, vamos a la pregunta 7. El cloranfenicol es uno de los medicamentos más ampliamente utilizados para el tratamiento de los brotes de fiebre tifoidea ocasionada por la bacteria Salmonella. Su acción específica consiste en evitar la formación de las nuevas cadenas de ADN, inhibiendo la fabricación de la pared. La razón más probable por la cual el cloranfenicol no se usa en infecciones por virus es que estos, la opción A, frase incompleta, la vamos a completar con unas 4 opciones del A, B, C o D. Opción A, no poseen enzimas polimerasa de ADN. Opción B, hacen resistencia al medicamento. Entonces, mirando aquí la opción B y dejando allí tentativamente la opción A, vemos que la opción B nos dice hace resistencia al medicamento, ¿verdad? Los virus no hacen resistencia al medicamento cloranfenicol porque es un antibiótico y los antibióticos no están hechos, digámoslo así, para el tratamiento o combatir las infecciones virales, sino de bacterias, ¿verdad? Entonces queda descartada la opción B. Nos dice aquí la opción C, no poseer pared celular. Entonces ahí el texto nos habla de inhibir la fabricación de la pared celular, es decir, que guarda una relación ahí, el contexto en relación con lo que me están preguntando y lo que debo responder. Entonces tenemos dos opciones ahí tentativas, la opción A y la opción C. Y la opción D me dice poseen pared celular diferente a las bacterias. Ubicándonos un poco en la parte del conocimiento de la estructura de los virus, podemos decir que estos no poseen una pared celular, por lo tanto no van a tener pared celular diferente, ¿verdad? Lo que quieran entender es como si también los virus tuviesen pared celular y resulta que no es así. Me quedan dos opciones, la opción A y la opción C. Entonces nos vamos a la opción correcta, que efectivamente es la opción C, que corresponde a no poseer pared celular, por lo tanto no va a tener ninguna incidencia este medicamento sobre el tratamiento de estas infecciones a través de virus. Vamos a la pregunta 8. Durante la citocinesis se obtienen dos células con la misma información genética a partir de una preexistente. Previo a la división, el ADN se duplica y los cromosomas se condensan. Luego se rompe el núcleo y empieza la mitosis. En la situación hipotética que en una célula se impidiera la migración a los polos. ¿De quién? De esos cromosomas en ese proceso de división. Viene la pregunta, ¿qué ocurriría probablemente con las células hijas? Dice la opción A, cada célula tendría solo la mitad de la información genética. Digamos que esta no podría ser la opción correcta, teniendo en cuenta que ya esta información genética fue duplicada, ¿cierto? Previamente, ¿cierto? En la célula preexistente, ¿verdad? Entonces, si ya es duplicada, porque esta se duplica en una de las fases de este proceso de división celular, recordando lo que es el proceso en la fase de la interfase, o sea que ya esta información está duplicada, por lo tanto no va a tener la mitad, ¿verdad? Entonces vamos descartando esa opción. La opción B dice, una célula tendría el doble del material genético y la otra nada. Es posible porque si recordamos un poco las fases de la mitosis, de división celular, vemos que efectivamente hay una división de ese material genético, ¿verdad? Específicamente en la anafase, cuando se van los cromosomas hacia los polos de esa célula y se reparten equitativamente, la mitad para un polo y la mitad para el otro polo, de tal manera que las células queden con la misma cantidad de cromosomas que la célula inicial o célula madre. Entonces es posible que si esto no se da, ¿cierto? Esta migración de los cromosomas hacia uno de los polos, entonces quiere decir que quedan más cromosomas hacia un lado de las células que van a resultar como células. Entonces no podemos dejar la opción B ahí tentativa. La opción C, cada célula tendría el doble del material genético. Bueno, si nos están diciendo que ya está duplicado, no van a tener más una doble duplicación, por así decirlo. Es decir, va a tener
más cromosomas adicionales porque ya ese proceso pasó y que dijimos que se da en la interfase. Entonces la opción C estaría descartada. Y la opción D, una célula tendría la mitad del material genético y la otra nada. Entonces nos quedan las dos opciones, la opción B y la opción D, pero descartaríamos también la opción D porque nos dice que la mitad del material genético y la otra no tendría nada. No va a tener la mitad porque ya hemos dicho que ese material está duplicado y nos dice allá el contexto, allá en el contexto de esta pregunta. Previo a la división, el ADN se duplica y sabemos que el ADN constituye la estructura macro que de los cromosomas, entonces ya esa información está duplicada. Por eso descartamos la opción D y nos quedamos con la opción B como opción correcta. Vamos a la pregunta 9. El consumo de sustancias químicas durante el embarazo puede afectar el normal desarrollo del feto. Drogas, medicamentos y otros elementos son restringidos en la gestación. Si una pareja decide casarse y tener hijos y él es fumador y bebedor, ¿podría afectar el niño? Listo, lo que hemos dicho en sesiones pasadas, ¿verdad? Que debemos tener cuidado al momento de hacer la lectura de la pregunta y ahí vamos a encontrar esos términos claves que me ayudan a direccionar la respuesta, es decir, hacia cuál opción, A, B, C o D. Entonces me dice aquí, si una pareja decide casarse y tener hijos y él, y nos faltó la tilde ahí, y él, es decir, el padre, es el que es fumador y bebedor, entonces con muy poca probabilidad el niño va a salir con algunas afecciones que tengan que ver con el consumo de drogas y medicamentos, ¿cierto? Por lo tanto, diríamos que no podría afectar el niño, ¿verdad? No. Y nos quedan dos opciones, la opción B y la opción D. Entonces debemos argumentar allí, buscar un buen argumento. Nos dice la opción B, no porque el alcoholismo y el tabaquismo no son enfermedades genéticas. Y eso es completamente cierto, esas no son enfermedades genéticas, ¿verdad? Y nos quedaría entonces la opción D como opción correcta, no porque la madre no tiene adicciones durante el embarazo. Ese es el mejor argumento para decir que no va a padecer ninguna afección el niño. Esa es la opción D, opción correcta. Vamos a la pregunta 10. La teoría endosimbiótica explica las relaciones evolutivas entre las células procariontes y los eucariontes. Se ha demostrado que las mitocondrias y los cloroplastos tienen características comunes a los procariontes. Según la teoría, estos orgánulos se desarrollaron a partir de procariontes contenidos en células eucariontes de mayor tamaño que perdieron la capacidad de autonomía. Una hipótesis que comprueba esta teoría sería, ¿cierto? Recordando un poquito lo que es la teoría endosimbiótica, según la teoría físico-química o abiótica del origen de la vida, moléculas orgánicas formaron membranas que encerraron el ADN, formando las primeras células. De ahí nos explica, según nos dice aquí, el surgimiento de los organelos. Entonces nos dice aquí, mirando también un poquito el texto, la opción A. Las mitocondrias y cloroplastos son orgánulos autónomos. Nos dice que allá en el contexto que perdieron la capacidad de autonomía, por lo tanto entonces no podemos tomar esa como opción correcta. Yo me voy al otro extremo, los cloroplastos y mitocondrias tienen tamaño parecido a las bacterias, ¿no? Ahí me hablan de un mayor tamaño, entonces me están hablando de tamaños diferentes. Entonces me quedan dos opciones, la opción B o la opción D, ¿verdad? La opción B dice el ADN de las bacterias y las mitocondrias son muy similares, el ADN de los mitocondrias es diferente al del núcleo. Entonces, vamos con la opción correcta en este caso y me dice aquí que la opción correcta es la D. Vamos a la pregunta 11. Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, establece una analogía entre los genes y un grupo de remeros. Un remero que se vale solo de sus propios medios no puede ganar una regata. Remar un bote
es una empresa cooperativa. El éxito dependerá de que tan buenos sean los otros miembros del equipo y de la coordinación que exista entre ellos. Siguiendo la analogía de Dawkins, la recombinación equivale a formar equipos de remeros, escogiendo sus integrantes al azar de entre un grupo de ellos, lo que llamarían el pool genético. Cabe la posibilidad de que algunos equipos resulten muy malos, pero también es posible que en algún momento surjan equipos que reúnan a los mejores. Nos presenta un esquema allí y nos dice la pregunta. Siguiendo la teoría de Dawkins, ¿cuál de los genes mostrados en la gráfica ofrece una mala combinación? Entonces vemos en la gráfica que hay una combinación de genes, ¿cierto? Variada allí, pero nos están preguntando cuál es la que ofrece una mala combinación, ¿verdad? Entonces ahí en el primer círculo en azul nos dice debajo de ese círculo del lado izquierdo, aparición de la mutación recesiva A', A minúscula, prima, expansión del gen B, por lo tanto también del A, cierto, que es la mutación, es decir, que ofrecería una mala combinación. Y nos dice la selección a favor del gen B puede llevar a la aparición de A, ambas primas, A minúscula. Entonces, podemos mirar aquí que una de las combinaciones de las letras que tenemos ahí como alelos, que ofrece una mala combinación, es la A minúscula, y la otra que ofrece una mala combinación sería la B mayúscula, ¿cierto? Luego entonces la opción que me queda como correcta ahí en cuanto a la mala combinación de los genes sería la opción D. Analizando las leyes de Mendel en genética clásica, se piensa que un alelo recesivo mutante provoca que los individuos padezcan de episodios de ansiedad y epilepsia severa. En definitiva, el alelo provoca una desmejora neurológica en el individuo, llevándolo a muerte en su niñez temprana. Existe una contradicción entre los hechos y la teoría, puesto que siguen apareciendo individuos con esta afección genética. Una posible explicación es que, o sea, la explicación por qué sigue apareciendo esto, ¿cierto? Con afecciones genéticas, individuos con afecciones genéticas. Dice, la opción A, el alelo haya dejado de ser anómalo y letal. Entonces esa es falsa, no podemos tomarla como opción correcta porque la situación o la afección se sigue presentando, es lo que nos dice aquí el contexto. Por lo tanto, lo descartamos. Dice, los individuos híbridos pueden pasar el alelo a sus crías. Y dice la opción C, el alelo se ha vuelto dominante y logra expresarse en las crías. Posiblemente puede ser una expresión de que se siga dando esto en los organismos que aparecen nuevamente. Y la opción de los individuos homocigotos logran pasar el alelo a su cría. Entonces, la situación allí es que se sigue dando ese fenómeno y la opción que nos muestra eso, que la información se sigue pasando de unos individuos parentales a su cría, es la que nos muestra aquí la opción de C, perdón. Dice, pregunta 13. Los elefantes marinos fueron diezmados por la caza intensiva en el siglo pasado. A partir de 20 ejemplares sobrevivientes, logró recuperarse la población, que hoy supera los 30.000 individuos. Actualmente los elefantes marinos están sufriendo numerosas enfermedades que están llevando a la población al peligro de extinción. Esto se debe principalmente a qué, es decir, a qué se debe la extinción de estos organismos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a que la opción A, las nuevas generaciones de elefantes marinos no están adaptados a los cambios ambientales. Sabemos que el proceso de adaptación es gradual, se da durante el tiempo, ¿verdad? Podría ser que no han sufrido esos cambios, ¿verdad?
Dice la opción B, la disminución de la variabilidad genética impide una correcta adaptación al ambiente. Podría ser también, la razón es que como los individuos, los descendientes de los parentales eran muy cercanos, 20 individuos o 20 ejemplares son muy cercanos familiarmente, no hay una variabilidad para que esa descendencia sea mejor genéticamente. Podría ser C, el ambiente actual es totalmente diferente al de principios del siglo pasado. No veo que podría ser la opción correcta. D, existen nuevos microorganismos que están afectando la salud de los elefantes marinos. Si bien allá dice que se presentan numerosas enfermedades, pero no especifican las enfermedades por qué tipo de organismo es. Aquí nos hablan de microorganismos, entonces yo también la descartaría. Diríamos que podemos seleccionar la opción correcta como la opción B. La pregunta 14. La figura muestra los primeros estadios del desarrollo de un cigoto de mamífero y nos presentan ese esquema, la fecundación y después el huevo cigoto y esos estadios tempranos del desarrollo. Nos dice, en el último estadio ya las células están totalmente diferenciadas. Si en algún momento ocurre algo que separe alguna de las células del embrión, lo más probable que ocurra es el nacimiento de dos individuos idénticos o gemelos, opción A. Opción B, un individuo que no termine su proceso de gestación. C, dos organismos sanos del mismo o diferente sexo. D, un organismo pero con alguna malformación. Entonces, descartaríamos aquí por comprensión lectora rápidamente la opción B, porque nos dice acá que no termine su proceso de gestación. Y allá en la pregunta me dicen que ocurra el nacimiento de, o sea que sí va a haber nacimiento, ¿verdad? Entonces yo descarto la opción B. Un organismo con alguna malformación, nos dice arriba que la célula está totalmente diferenciada, es decir, formando la estructura o la base embrionaria, ¿verdad? Entonces también descartaría esa opción D. ¿Con cuáles opciones nos quedaríamos? ¿Con la opción A o la opción C, ¿verdad? Y claramente allí podemos estar frente a la situación de los conceptos de lo que son gemelos, que son los que se producen en esta fase temprana del desarrollo del embrión, ¿cierto? Que hay una división de esas células ya diferenciadas y se formen dos individuos, ¿verdad? Entonces se pueden formar dos individuos. Entonces ahí estamos frente al concepto de gemelo, formación de dos individuos que sean idénticos, y por eso la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 15. Las abejas son organismos únicos que pueden reproducirse de forma alternativa, ya sea por vía sexual o por una vía asexual llamada partenogénesis. Las únicas con capacidades reproductoras son las abejas reinas, que pueden poner huevecillos ellas solas, de los cuales nacerán abejas llamadas zánganos, y además pueden producir huevecillos provenientes del cruce con un zángano. Sabemos que una abeja tiene 16 cromosomas. Viene la pregunta y termina el contexto. ¿Cuántos tendrá un zángano? Es decir, cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendrá un zángano? Producto, hijo de la abeja reina. Entonces allí tenemos que mirar que los zánganos nos dicen que son el producto de huevecillos que no han sido fecundados. Por lo tanto, no va a haber información genética del macho, digámoslo así, ¿verdad? Y va a ser producto de un óvulo que se ha madurado. Entonces los óvulos, como células sexuales especializadas para el proceso de reproducción, tienen la mitad
de los cromosomas del material genético. Si aquí me está diciendo que la abeja reina tiene en su estructura, en sus células somáticas, 16 cromosomas, quiere decir que el zángano, como es producto de un óvulo maduro, ¿cierto? Un óvulo, entonces tendrá la mitad de esa cantidad de los cromosomas, es decir, 8 cromosomas. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción C. Seguimos. 16. Observa el ciclo del carbono en el siguiente esquema. Tenemos el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es quizás uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes de la naturaleza. Muchos factores pueden desequilibrar el funcionamiento del ciclo. Si la variable afectada es el rendimiento de las plantas por tala y deforestación, lo más probable que ocurra es, me dice la opción A, la disminución en la tasa de la respiración de los animales, ¿cierto? Entonces los animales diríamos que no van a dejar de respirar, de pronto ellos respiran, pero no diríamos la misma cantidad de oxígeno porque ya habría menos planta, entonces habría menos producción de oxígeno, ¿verdad? Entonces como que la descartaríamos, ¿cierto? Podría también estar allí tentativamente pendiente para ver. La opción B, la menor captura de CO2 durante la fotosíntesis. Eso puede ser cierto también. ¿Por qué? Porque las plantas son las encargadas en la fotosíntesis, que son las que captan el dióxido de carbono para la producción de oxígeno y de alimentos. Es decir, que estaría entre las opciones posibles, ¿verdad? Porque habría una menor captura si hay una menor cantidad de plantas. Eso es cierto, por la deforestación. La opción C, el aumento en la tasa de respiración en las plantas, ¿cierto? El resto de planta que queda, diríamos aquí, quiere decir esta frase. No, las plantas realizan su proceso de fotosíntesis a una velocidad, ¿cierto? Ellos hacen su proceso. Y la opción de la acumulación excesiva de combustible fósil. Entonces yo creo que aquí podemos ver claramente que si hay un proceso de tala y deforestación de las plantas, lo que puede haber una menor captura de CO2, indudablemente, porque hay menos plantas, y habrá también una menor captura de ese CO2 y disminuirá la tasa de fotosíntesis que producen las plantas, ¿cierto? Por lo tanto, la opción correcta aquí sería la opción B. La pregunta 17. Las bacterias de la flora intestinal, microflora, llegan a nosotros tras exposición desde nuestro nacimiento. Estas bacterias usualmente son benéficas y permiten, entre otras cosas, una mejor absorción y la producción de vitaminas del grupo B. Existen algunas acciones que alteran la microflora intestinal y provocan desequilibrio que se puede evidenciar en episodios de diarrea y mala absorción. Entre estos factores que alteran la microflora podemos mencionar, ¿cierto? Tenemos 4 opciones. La opción A, el consumo de alimentos ácidos, ¿cierto? El consumo de alimentos ácidos. Entonces, lo que se ve alterada la microflora. Por el consumo de alimentos ácidos, bueno, la mayoría de las bacterias que ingresan a nuestro sistema también podría ser por sistema digestivo, también podría ser por los alimentos, el consumo de ellos. Y el aumento en la acidez, hay una disminución en la absorción de algunas vitaminas, ¿cierto? Entonces, las bacterias que hay en la flora intestinal tendría muy poca incidencia. Tenemos la opción B, el consumo de alimentos muy grasosos y procesados, ¿cierto? Vemos que una consecuencia de esto, ¿verdad? Realmente en el cuerpo de los organismos es el aumento de peso y trae problemas de obesidad, ¿verdad? El ingreso de estos alimentos muy grasosos y procesados. Entonces también podríamos descartar. Nos quedarían 2 opciones. La opción C, el consumo de drogas y sustancias químicas, y D, el consumo de antibióticos por un lapso de tiempo. Hasta donde podemos recordar la parte conceptual, lo fundamental
efectos conceptuales. Vemos que los antibióticos, cuando hay consumo excesivo de ellos, vamos a dar unas cantidades aquí por encima de los 5 días, ya así empieza a haber un proceso de afección, ¿cierto?, en la flora intestinal, porque sabemos que los antibióticos inhiben la producción de la pared celular de las bacterias y que son una de las partes constitutivas de esto, ¿verdad? Entonces empezarían a morir bacterias, efectivamente. Entonces esas bacterias no cumplirían su función que deben hacer en la parte de la absorción y por ende se vería afectada la microflora intestinal. Entonces la opción correcta nos queda aquí claro que es la opción D. Vamos a la pregunta 18. Carmen es una mujer que hace unas semanas fue diagnosticada con gonorrea, la cual es una enfermedad que usualmente se transmite por relaciones sexuales y las produce una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. ¿Cómo pudo haber contraído esta enfermedad si nunca ha sostenido una relación sexual? Es la pregunta. 4 opciones de respuesta que podemos responder. Opción A, al compartir alimento con algún portador de la enfermedad. Después que los alimentos hayan estado bien, no creo que los alimentos sean transmisores de esta enfermedad, ¿cierto? Porque sabemos que es de transmisión sexual. Entonces, no sería. La opción B, por compartir jeringa con personas que padecen la enfermedad, ¿cierto? El conocimiento que tenemos quizás, las enfermedades como el VIH, que se comparten las agujas entre las personas que las utilizan, ¿no? Entonces, esta no sería para el caso de la transmisión de la gonorrea. Nos quedarían 2 opciones, que es la opción C y la opción D. Dice, al saludar de beso a personas enfermas de gonorrea. Sabemos que la gonorrea ataca primero los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. La acción de la boca en la transmisión de él es muy poca, sería poca, entonces descartaría también esa opción. Y la de al saludar de mano a personas enfermas de gonorrea, de pronto porque las personas se tocan sus partes genitales y allí se contiene la bacteria, entonces esta se podría ser llevada a través de las manos y hacer el contacto con otra persona que esté sana, ¿cierto? Y así de esa manera transmitir esta bacteria y esta bacteria infectar a otras personas. Por lo tanto, aquí podemos decir que la opción correcta es la opción D. La pregunta 19. Si el sonido es captado como una simple onda, ¿cómo es posible que todos los animales podamos comprender el significado del sonido, mensajes y otros fenómenos sonoros? Dice la opción A. Debido a nuestra corteza cerebral capaz de traducir información entrante del medio que nos rodea. Bueno, la corteza cerebral, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene su función allí, pero cómo es llevada la información hasta allá, eso es lo que no describe esta opción, por eso la podríamos estar descartando, ¿verdad? Y nos dice la opción B, debido a nuestro nervio auditivo que es capaz de recibir la información del medio que nos rodea. Bueno, sí, puede ser que la información entre por nuestros sentidos, ¿verdad? Y sea transmitido hacia nuestro cerebro, podría ser. Vamos a dejarla allí pendiente, la opción B. La opción C, debido al cerebro capaz de traducir la información entrante del nervio auditivo que nos rodea, ¿cierto? La información del medio que nos rodea que entra a través de nuestro oído por el nervio auditivo y llega al cerebro y el cerebro es el que hace ese proceso de buscarle ese significado a los diferentes sonidos. Podría ser esa también la opción. Vamos a dejar opción B, opción C. La opción D, debido al sistema de huesecillos del oído interno que son capaces de recibir la onda sonora del medio. Bueno, solo los huesecillos no serían capaces de hacer eso, ¿cierto? Ellos lo que hacen es recibir allí la onda, vibrar y hasta ahí vibran y de ahí de esa vibración que pasa
la información al nervio auditivo, y quien hace la lectura es quien lleva la lectura esa, y quien lleva la información es el nervio, y el nervio lo lleva hacia nuestro cerebro, y es quien puede hacer la lectura, ¿cierto? Saber el mensaje de ese sonido. Entonces, bueno, quedarían dos opciones, que sería la opción B y la opción C, y aquí nos dice que podría ser la opción C como opción correcta. Y por última tenemos la pregunta 20. Los niños asiáticos del siglo XVII debían hacer sus muñecos de nieve con narices de color púrpura, porque entonces aún la zanahoria no era de color naranja. La zanahoria oriental con antocianinas tiene las capas exteriores de color rojo, morado a morado negro, y su núcleo es de un tono amarillento. Los primeros niños que probablemente hicieron sus muñecos de nieve con narices naranjas fueron los holandeses. La familiar zanahoria naranja, la que todos conocemos, se desarrolló en Holanda en el siglo XVII y es la más apetecida en el mercado de consumo de hortalizas. Estos cambios se produjeron porque existió, ¿cierto? Se produjo un cambio, o sea, ahí me está diciendo la pregunta que hubo un cambio en la coloración. Y para que haya un cambio en la coloración tiene que haber un proceso genético envuelto allí, es cierto, mutación de los genes, diría yo también, ¿cierto? Y también podría haber una dominancia, pero debería existir aún todavía eh, el otro color de zanahoria, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí la opción correcta. Nos dice que la opción correcta aquí sería la B, que es donde se plantea como un intercambio genético, una mutación entre especies de zanahoria silvestre y la púrpura. Entonces, bueno, aquí nos muestran esa opción como opción correcta. Muchas gracias, espero que hayamos comprendido gran parte de este material, y hasta una próxima.